Para la mayoría de nosotros, $1.000 millones es un sueño inalcanzable. Ni siquiera podemos imaginar cuánto espacio ocuparía esa cantidad de dinero, y mucho menos imaginar cómo acumular una cantidad tan descabellada de riqueza. Pero claramente es posible, como lo han demostrado varios multimillonarios. Sin embargo, algunos de estos multimillonarios se descuidaron un poco y perdieron todo lo que tenían y ahora están prácticamente en la ruina. Descubramos cómo estas desafortunadas personas lograron perder todo su dinero y activos. Número 10. Vijay Mallya. Vijay Mallya ha aceptado el rostro de la pobreza después de su caída de un estatus de magnate multimillonario a la interminable crisis financiera. Mallya nació en una cuna rica ya que es el hijo de un Vital Mallya que expandió sus operaciones comerciales a la aviación, el alcohol y muchas otras líneas. Siguiendo los pasos de su padre, fundó una empresa increíble. Mallya, que alguna vez fue popular por su estilo de vida extravagante, sus fiestas gigantes y su carácter desmesurado, adoraba ser el centro de atención. Guiado por Mallya, el imperio creció aún más. A medida que acumulaba cada vez más riqueza, Mallya se desenvolvió en los espacios promiscuos de los sectores comerciales, desde el alcohol hasta los aviones, evidenciando su sueño y su llamativa personalidad. Kingfisher Airlines, que comenzó sus operaciones haciendo promesas extravagantes en la industria aérea india, representó el lujo en el ámbito de la aviación india. Sin embargo, sus altos precios y su expansión galopante la hicieron incapaz de convertirse en un modelo sostenible. Pronto se vio envuelto en una situación complicada. Los problemas con el tiempo y las dificultades financieras aumentaron y, por lo tanto, su rico negocio desapareció gradualmente. A pesar de recibir ayuda de varias empresas e incluso de la venta de activos, la situación siguió siendo problemática. La quiebra de Kingfisher Airways en 2012 puede considerarse un punto de inflexión en la carrera de Mallya, pero la caída real comenzó con el banco. En octubre de 2013, Kingfisher Airlines no había pagado a sus empleados en 15 meses y debía más de $1.000 millones en deudas bancarias. En noviembre de 2015, la suma adeudada a los bancos había aumentado a al menos $135.000 millones. $1.000 millones. Como parte del colapso de Kingfisher, Mallya está acusada de ser una incumplidora deliberada de la ley india, incluidas acusaciones de lavado de dinero y robo. En marzo de 2016, un tribunal de Hyderabad emitió una orden de arresto no vinculante para Mallyas Arist. Las dificultades también dieron lugar a acusaciones por parte de la gente. Muchos lo acusaron de fraude y lavado de dinero, lo que marcó el final de su época dorada. La reputación de Mallya comenzó a desmoronarse mientras las batallas judiciales se intensificaban. Aunque hizo todo lo posible para manejar sus problemas financieros, las autoridades lo persiguieron con procesos de extradición que evitó escabulléndose al Reino Unido. Número 9. Patricia Klug. No hace mucho, Patricia Klug fue clasificada como una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y tuvo una vida extravagante y grandiosa. Sin embargo, en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y acabó perdiendo todo el patrimonio que había acumulado durante todos esos años. Klug nació en una familia adinerada y heredó una buena cantidad de dinero de sus padres. En 1981 se casó con un hombre muy rico llamado John W. Klug y su multimillonaria fortuna pasaron a ser suyas. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio 9 años después y Klug recibió un acuerdo de aproximadamente $1 millón anuales, así como la mansión Gorgos en Albemarle, Virginia. Junto con su tercer marido, Bill Moses, Klug se dio a la tarea de convertir su patrimonio en una entidad funcional. Ahora estaba planeando crear una bodega. Juntos fundaron la bodega y viñedo Altgeld Estate, con el objetivo de capitalizar la reputación de los vinos de Virginia. Al principio, su negocio parecía prometedor, con vinos elogiados que se sirvieron en los eventos más importantes, como la boda de Chelsea Clinton. Pero pronto, las pistas y las aspiraciones tomaron el rumbo equivocado. Consiguió préstamos cuantiosos para modernizar su bodega y construir una propiedad residencial de última generación llamada Vineyard Estates. El plan era genial, pero terminó fracasando en medio de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Cuando los precios de las viviendas cayeron y los compradores se quedaron sin opciones, Klug
liquidó todo lo que pudo conservar, como sus joyas, obras de arte y muebles, que fueron a subasta. Sin embargo, se esforzó por hacer frente a sus crecientes deudas, pero al final tuvo que declararse en quiebra. En 2011, Donald Trump, un buen amigo de los Klug, quiso comprar su patrimonio. Sin embargo, llegar a un acuerdo con el banco fue muy difícil. Klug se retiró a su pequeña casa mientras atravesaba dificultades económicas. A pesar de este cambio de vida, Klug fue resiliente y amable. Número 8. Sean Quinn. La historia de la riqueza y la miseria de Sean Quinn tiene un comienzo emocionante. Un hombre humilde que una vez logró todo y luego fracasó miserablemente. Quinn, quien alguna vez fue un famoso multimillonario irlandés, vio cómo su negocio se desmoronaba y se disolvía en un mar de malas decisiones y batallas judiciales. Las tácticas comerciales de Quinn le permitieron ascender a la cima de los líderes empresariales irlandeses. En el apogeo de su carrera, Quinn era accionista del 25% del Banco Anglo-Irish, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Sin embargo, la situación de Quinn empeoró con la aparición de la crisis financiera mundial de 2008. El Banco Anglo-Irish, en el que Quinn tenía una gran participación, necesitaba un rescate para evitar la quiebra. Quinn se dio cuenta de que estaba atrapado en la red de problemas legales del banco, además de que el creciente pasivo amenazaba la estabilidad de su negocio. Después de un intento desesperado por conservar su dinero, Quinn se declaró en quiebra en 2011, afirmando que su valor financiero era mucho menor de lo que solía ser. Este fue un dramático cambio de suerte para un hombre que en el pasado había sido un respetable industrial cuyo negocio se extendía por varios continentes. Los problemas de Quinn se agravaron aún más cuando surgieron acusaciones de desacato al tribunal por sus esfuerzos por ocultar propiedades al banco. Aunque trató de evadir la responsabilidad, se vio envuelto en una larga y tediosa batalla legal que arruinó su reputación. Para Quinn, las consecuencias fueron de largo alcance y trascendieron más allá de los tribunales. En una de las manifestaciones más espeluznantes de odio hacia Quinn y sus actividades comerciales, Kevin Looney, un socio cercano a Quinn, fue secuestrado en 2019. Este suceso marcó la materialización de la rabia contra Quinn y los restos de su gobierno. Si bien el éxito económico inicial le proporcionó a Quinn una posición ventajosa, su pereza a la hora de lidiar con las turbulentas condiciones económicas resultó fatal para él. Número 7. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, conocida como Catwoman debido a su extrema apariencia física, era multimillonaria. Saltó a la fama gracias a su lujoso estilo de vida. Su historia es un ejemplo perfecto de mala administración del dinero y miseria. En mayo de 2018 se declaró en bancarrota y admitió que la riqueza que poseía hace un tiempo se había desvanecido. Su riqueza anterior no se conciliaba con el hecho de que solo recibía 900 mensuales en cheques de la Seguridad Social y que tenía que depender de la ayuda de sus amigos y familiares para pagar sus cuentas. La pérdida de la fortuna de Wildenstein puede atribuirse a su divorcio del multimillonario coleccionista de arte de principios del siglo XXI, Alec Wildstein, que murió en 1999 a pesar de que en el divorcio le habían concedido la increíble suma de $2.500 millones. De alguna manera, perdió la mayor parte. Está convencida de que la fuente de sus problemas financieros se encuentra en un fideicomiso defectuoso que se firmó durante el divorcio y que probablemente estaba asegurado con obras de arte costosas. Sin embargo, poco tiempo después se descubrió que la mayoría de esas obras eran falsificaciones y, como consecuencia, empezó a sufrir problemas económicos. Las extravagancias de su vida social la llevaron a la ruina mientras estaba casada. Se especula que ella y su marido disfrutaban de un estilo de vida bastante lujoso. Poseía las cosas más raras y caras, incluido un vestido de Chanel valorado en $350 y joyas por valor de $10 millones. A pesar de tener una cartera de propiedades multimillonarias, los pasivos totales de Wildenstein superan a sus activos. Debía unos $300 a diferentes abogados o bufetes de abogados, y su apartamento estaba en proceso de ejecución hipotecaria,
lo que empeoró el monto de su deuda en 2018. Es evidente que los aspectos privados de la vida de Wildenstein han sido tormentosos. Ella y su pretendido amante, Lloyd Dan Klein, también han sido acusados de agresión. A pesar de todos esos problemas, Wildenstein se mantuvo firme. Tenía la intención de iniciar una demanda contra su fideicomiso como parte de una maniobra legal para obtener lo que se merece, pero los detalles de su curso de acción legal siguen siendo un misterio. Número 6. Bernie Madoff. El nombre de Bernie Madoff está asociado ahora con uno de los escándalos financieros más infames de la historia, ya que ejecutó el esquema Ponzi más sofisticado de la historia de Estados Unidos. Madoff, considerado una figura financiera única en su tipo, utilizó su puesto como tapadera para robar a sus inversores miles de millones de dólares y dejó tras de sí un rastro de devastación. El plan de Madoff no fue descubierto durante décadas, lo que lo convirtió en el líder sin parangón del mayor esquema Ponzi de la historia de Estados Unidos. Sus inversores sufrieron pérdidas enormes, estimadas en 65 millones de dólares. La parte más insidiosa del fraude de Madoff fue su longevidad y la confianza que logró acumular de sus víctimas. El desmantelamiento del esquema de Madoff comenzó en 2008, cuando fue acusado de 11 cargos de fraude, lavado de dinero, perjurio y robo. Sin embargo, a pesar de la reputación que se había ganado en el mundo de las finanzas, Madoff fue detenido por las autoridades. Fue sentenciado a cumplir 150 años en una prisión federal, lo que efectivamente truncó su carrera como estafador y falso banquero. Antes de su condena, Madoff y su esposa disfrutaban de un lujo que les permitía vivir con un patrimonio neto personal de 800 millones de dólares. Sin embargo, sus negocios sin escrúpulos llegaron a su límite, lo que llevó a la confiscación de la gran mayoría de sus pertenencias. En el acuerdo con los fiscales, Madoff renunció a cerca del 90% de sus activos. Ruth Madoff obtuvo una ventaja de 25 millones de dólares en el acuerdo y comenzó una nueva vida sin ninguna conexión con sus delitos pasados. La caída de Madoff demuestra que en el sector financiero puede haber demasiada codicia y engaños. Sus crédulos inversores le confiaron los ahorros de toda su vida, pero acabaron siendo víctimas de la peor de las decepciones. Los actos fraudulentos de Madoff no solo perjudicaron a personas, sino que también empañaron la credibilidad de Wall Street y de todo el sistema financiero. Sin embargo, Madoff solicitó una liberación anticipada de la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, citando las amenazas de su enfermedad renal y el coronavirus mortal. A pesar de eso, los fiscales se mantuvieron firmes en su posición de que primero debía cumplir su condena por sus crímenes. Su muerte en una celda de prisión en 2021 puso fin a uno de los casos de financiación criminal más notorios de la historia. Las consecuencias resonantes del fraude de Madoff todavía las sienten las víctimas, que son quienes soportan los costos más duros. El Fondo de Víctimas de Madoff, presidido por el abogado Richard Breeden, ha distribuido miles de millones de dólares a las víctimas cuyas vidas fueron arruinadas por el esquema Ponzi de Bernie Madoff. Aubrey McClendon, alguna vez apodado el multimillonario más imprudente de Estados Unidos, era uno de los mayores terratenientes del país, con más de 100 acres. Tenía participaciones en varios negocios culinarios, principalmente en Oklahoma, como Irma's Burger Shack y Deep Fork Grill. También se jactaba de una colección personal de vinos de alrededor de 100 botellas de los vinos más caros y raros, después de ser acusado por un gran jurado federal de violar las leyes antimonopolio mientras se desempeñaba como director ejecutivo de Chesapeake Energy de 2007 a 2012. Fue encontrado muerto en un accidente de vehículo, que finalmente fue declarado culpable. Un gran jurado federal acusó a McClendon de conspirar para manipular las licitaciones para la compra de concesiones de petróleo y gas natural en el noroeste de Oklahoma. Esto dio lugar a especulaciones sobre su repentina muerte. Muchos creyeron que había sido asesinado, mientras que la declaración del portavoz de la policía de Oklahoma City, Paco Valdurama, insinuó que Aubrey podría haber provocado el accidente intencionalmente. ¿Qué opinas? Número 5. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, que en su día fue una estrella brillante en Silicon Valley,
acumuló una increíble ganancia de $5 millones, solo para perderlo todo. Su empresa de análisis de sangre, Theranos, fue valorada en $9 millones. La valoración de la empresa se disparó después de que afirmara haber revolucionado los análisis de sangre, al desarrollar métodos que necesitaban solo volúmenes muy pequeños de sangre, como la de un pinchazo en el dedo. Sin embargo, en 2016 comenzaron a salir a la luz revelaciones sobre fraudes en las reclamaciones de Theranos. Al principio, Holmes era un joven talentoso en el campo de la tecnología y la marca Theranos se percibía como el precursor del nuevo paradigma médico. A principios de los años 2000, la empresa recaudó una notable suma de $6 millones. Sin embargo, pronto se creó un aire de escepticismo sobre las grandes alturas de Theranos, especialmente en lo que respecta a cuestiones de cumplimiento y normativas. En 2012, la FDA planteó problemas contra la empresa, lo que dio lugar a investigaciones que sacaron a la luz la tergiversación de la imagen de sus productos por parte de la empresa. A pesar de que la empresa recibió el visto bueno de la FDA y una cobertura mediática durante poco tiempo, hubo señales de que la fachada estaba fallando. En 2015, las colaboraciones más importantes se habían desmoronado, lo que demostraba que existían problemas profundos en la empresa. La atención de los reguladores se centró en los posibles riesgos para los pacientes. Además, se produjeron disputas legales que terminaron con una acusación federal de fraude masivo. Tras la caída de Theranos en 2018, perdió el control de la empresa y tuvo que enfrentarse a cargos penales. El colapso de Theranos estuvo marcado por acusaciones de fraude electrónico contra Holmes y su ex colega Sonny Balwani. La situación de Elizabeth Holmes empeoró después de que la arrestaran. Mientras los casos de reparación avanzaban a buen ritmo, Holmes recibió el encargo de reembolsar a los inversores estafados y una deuda de $400 millones que pesaba sobre ella. Sin embargo, su situación financiera era realmente alarmante. Su juicio comenzó en agosto de 2021 tras un retraso de un año, debido a la pandemia de COVID-19 y al embarazo de Holmes. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California se hizo cargo del caso. Holmes testificó en defensa propia durante 7 días, alegando, entre otras cosas, que su personal la engañó acerca de la tecnología y que su expareja romántica Balwani, que también estaba siendo juzgada, ejerció poder sobre ella durante su relación romántica, que todavía estaba en curso cuando ocurrieron los presuntos actos delictivos. Las pruebas presentadas en el tribunal demostraron la participación de Holmes en demostraciones falsas, informes de validación inventados, reclamaciones contractuales engañosas y estados financieros inflados en Theranos. El 3 de enero de 2022, Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude a inversores. Más tarde, en noviembre, el juez de distrito estadounidense Edward de Vila condenó a Holmes a 11 años y 3 meses de prisión y le ordenó que se entregará antes del 27 de abril de 2023. La sentencia incluía una multa por cada cargo de fraude y una libertad supervisada de 3 años después de la pena de prisión. También se le ordenó pagar $452 millones a las víctimas del fraude. Elizabeth Holmes, que alcanzó la cúspide de su carrera profesional y luego fue prácticamente eliminada, es un ejemplo típico de cómo el sueño americano se convierte en pesadilla. Número 4. Björgúlfur Gudmundsson. La historia de Björgúlfur Gudmundsson ilustra el tipo de fortuna desbocada que a veces ocurre en el mundo de los multimillonarios. Gudmundsson era conocido por ser la segunda persona más rica de Islandia y había obtenido su fortuna gracias a una exitosa empresa cervecera y a un club de fútbol, el West Ham, que poseía en el Reino Unido. Sin embargo, la quiebra del Banco de Land en 2008, que era uno de los bancos más grandes del país, fue el momento en que su imperio se derrumbó. Las consecuencias de la quiebra del Banco de Land para Gudmundsson fueron especialmente malas. El peor escenario posible fue cuando tuvo que declararse en quiebra porque tenía una deuda de $700 millones.
lo que lo convirtió en parte en el mayor proceso de quiebra en la historia de Islandia. Forbes solo necesitó 2 años para ver cómo su patrimonio neto caía de $1 millón a un insignificante cero, lo que demuestra claramente el fracaso total de su otrora próspero imperio financiero. El principal factor que llevó a la decadencia de Gudmundsson fue la situación económica extremadamente inestable de ese período. La crisis financiera mundial de 2008 tuvo un impacto devastador en la economía de Islandia y agravó los problemas de las instituciones financieras más importantes del país. Gudmundsson y su hijo Thor acumularon juntos una enorme participación en Landsbanki, lo que demuestra en qué medida sus pérdidas afectaron a su patrimonio personal. A pesar de las dificultades que atravesó Gudmundsson, su hijo y heredero Thor le señaló las posibilidades de redención. La autobiografía de Thor, The Billions to Busting Back, trata de su viaje en montaña rusa desde la riqueza a la miseria y luego a resurgir como el ave fénix de las cenizas. Thor es un gran ejemplo de cómo fluctúa la suerte. Ser inteligente, tener inversiones constantes y, al mismo tiempo, tener una actitud de nunca darse por vencido lo llevaron de nuevo a la condición de multimillonario. Número 3. Donald Trump. A pesar de que el presidente Trump no se ha declarado personalmente en quiebra ni ha liquidado su empresa, algunos de sus activos comerciales se han declarado en quiebra. El casino Taj Mahal, de su propiedad en Atlantic City, ya se ha derrumbado junto con otros 2 casinos, y el Hotel Plaza de Nueva York se ha visto obligado a declararse en quiebra. A pesar de todos estos problemas, no es una preocupación especial para Trump. Sin embargo, los incumplimientos de las obligaciones financieras de Trump siguen repitiéndose, y sus abogados también han revelado que se enfrentan a graves problemas. Están pidiendo prestados unos $400 millones para aplazar el veredicto de un juez de Nueva York en un caso de fraude civil. Además, el juez le obligó a depositar una fianza de $91 millones en varios otros casos en los que el acusador le demandó por abuso. Krugman, un reputado experto financiero, predice con pesimismo que Donald Trump se empobrece en los próximos años. La riqueza de Trump se ha generado a partir de sus activos inmobiliarios. Posee un edificio de apartamentos en Nueva York que vale aproximadamente $500 millones. Además, tiene unos $600 millones en fondos liquidados y el complejo turístico de Miami que posee vale aproximadamente $300 millones. Por el contrario, no todos los negocios de Trump están teniendo un buen desempeño debido a las reglas de distanciamiento. Durante la pandemia de COVID-19, sus edificios de oficinas se vieron afectados proporcionalmente. Además, el negocio de redes sociales de Trump, Truth Social, no obtuvo la audiencia que deseaban como arancel. A finales de 2023, solo contaba con 65 millones de usuarios, pero Trump puede seguir adelante pese a los obstáculos que enfrenta ahora. Si las agencias reguladoras dan luz verde a la fusión entre su empresa y su socio de redes sociales, su patrimonio neto podría aumentar en la asombrosa cifra de $4 millones en el mercado de valores. Por lo tanto, de cualquier manera, Donald Trump planea volver a su estado inicial de estabilidad económica. El movimiento de Donald Trump a través del mercado monetario demuestra que el proceso de cultivo de la fortuna es incontrolable. Había llevado a sus empresas a la ruina, pero eso no lo aplastó. Número 2. Ica Batista. Ica Batista, que era el hombre más rico de Brasil, alguna vez apuntó a convertirse en la persona más rica del planeta. Su enorme compañía petrolera, OGX, hizo que su riqueza creciera a un ritmo alarmante. En 2012, su patrimonio neto ascendía a $30 millones. En un principio, su riqueza era mucho mayor cuando el gobierno declaró en quiebra a OGX en 2013 debido a la crisis económica del país. Gracias a su lujoso estilo de vida y a sus logros multifacéticos, se convirtió en el héroe de la prosperidad y en un modelo a seguir para muchos brasileños. Batista era la 6ª persona más rica del mundo cuando estaba en la cima de su carrera, lo que demuestra que tenía tanto las habilidades como la ambición de un empresario. Por otro lado, el colapso de su negocio reveló la fragilidad de su inmenso capital. La preocupación de Batista se intensificó, ya que tuvo que lidiar no solo con problemas financieros, sino también con problemas legales.
En 2018 fue condenado a 30 años de prisión por cargos de soborno relacionados con el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Sin embargo, el drama legal fue un punto de inflexión en su reputación y contribuyó al declive continuo del otrora conocido empresario. Número 1. Alan Stanford. Alan Stanford experimentó un cambio radical cuando fue condenado por operar uno de los esquemas Ponzi más grandes que la humanidad haya visto jamás. El resultado fue un robo a miles de inversores, con una suma total de pérdidas de $7 millones. Imaginemos lo decepcionante que fue la popularidad de Stanford. Su caída solo puede compararse con ella. En la cúspide de su carrera, el patrimonio neto de Stanford se estimaba en $2 millones, lo que le permitió convertirse en una figura destacada de la industria del entretenimiento. La ostentación apresurada de su riqueza se manifestó en sus alquileres de aviones y costosos regalos reales. Por un lado, la fachada de prosperidad escondía un oscuro e intrincado nudo de mentiras y fraudes de inversión, y el conocido Stanford Financial Group, que se presentó como una entidad sólida y estable, resultó ser solo una tapadera para un gran plan de financiación. A los inversores se les dijo que su dinero estaba invertido en activos seguros, pero en realidad se utilizó para patrocinar algunas empresas dudosas a las que canalizó todos los fondos. Esta polémica abarcó desde la violencia en las prisiones hasta los problemas de drogas, y los juicios fracasaron constantemente debido a aplazamientos e interrupciones. Stanford no se conformó con encontrar formas de eludir la responsabilidad y presentarse como víctima de situaciones, ya que finalmente fue condenado por 13 cargos de fraude. Stanford, ahora en prisión, solo tiene una vida por delante, ya que su fortuna se ha esfumado.